Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 21 de diciembre de 2024. Son las 8:22, las 7:22 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿por qué el fiscal general del Estado ha borrado los mensajes de su móvil? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Bueno, lo primero que vamos a hacer es fijarnos directamente en Alemania. Al menos hay 2 muertos y decenas de heridos tras atropellar un coche ayer por la tarde a un grupo de personas en un mercadillo navideño. Pese a las medidas de seguridad puestas en marcha en todo el país, tras, cabe recordar, el atentado en un mercadillo navideño en Berlín que se cometió hace 10 años por un tunecino que pertenecía a la yihad islámica, esta vez un automóvil conducido por un médico saudí, no fichado por la policía, logró superar anoche en Magdeburgo la barrera de seguridad del mercadillo, embistiendo así a los visitantes. Como decimos, hay al menos 2 muertos, entre ellos un niño. Además, hay entre 60 y 80 heridos. La policía encontró un artefacto explosivo en el vehículo, aunque no precisó su naturaleza, y registró también la zona acordonada del mercado navideño por si hubiera más dispositivos explosivos escondidos. El conductor del coche, eso sí, hay que decir, fue detenido por los agentes de seguridad. Dada la cantidad de los heridos, los servicios de emergencias tuvieron que levantar carpas en las que tuvieron que atender en un primer momento a los heridos, mientras también los hospitales preparaban todas las camas que tenían disponibles. También un centro comercial colindante se instalaron en el centro comercial, en el interior, camillas para atender a los afectados. El canciller alemán Olaf Scholz va a viajar hoy precisamente a Magdeburgo y vamos a estar aquí en La Trinchera Llamas y en el radio pues muy pendientes de la actualización de los datos por si hubiera, como decimos, más víctimas mortales. Por el momento hay 2 fallecidos. Y en clave nacional, Manuel, esta semana ha sido, cuanto menos para el gobierno y para el presidente, comprometida. Ha sido comprometida por varios motivos. El principal, los casos de corrupción que afectan de lleno a su gobierno, al gobierno de Pedro Sánchez, y también a su círculo más cercano. El lunes pasó por los juzgados el nexo corruptor de la trama del Partido Socialista, Víctor de Aldama. El martes compareció ante el Supremo el exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, Koldo García. El miércoles visitó los juzgados de Plaza de Castilla la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y ayer mismo viernes lo hizo la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, cuyo nombre apareció en una cadena de correos aportados por el abogado de Begoña Gómez al juzgado. La mujer de Pedro Sánchez finalmente rompió su silencio ante el juez Juan Carlos Peinado, pero eso sí, solamente para responder a las preguntas de su abogado, Antonio Camacho, y para negar cualquier irregularidad con el software que se desarrolló para su máster en la Universidad Complutense de Madrid. La declaración de Begoña duró aproximadamente 35 minutos. En ella descargó toda la responsabilidad en la UCM y dijo que siguió indicaciones de sus responsables. El juez instructor investiga, cabe recordar, la presunta comisión de 4 delitos de la esposa de Sánchez, entre ellos corrupción en los negocios, también tráfico de influencias o apropiación indebida en relación a la cátedra que obtuvo en la universidad. Escuchamos a Antonio Camacho, es el abogado de la imputada. Mi cliente ha declarado, es lo que quería desde el mismo inicio del procedimiento, porque no tiene nada que esconder. Si no declaró antes es porque había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando. Y uno, si es investigado, tiene que conocer qué es lo que se investiga. Sobre su supuesta intervención para favorecer a las compañías de Carlos Barrabés, del empresario con adjudicaciones públicas, la esposa del jefe del Ejecutivo subrayó que nunca conoció la existencia de esos procesos de licitación. Mi cliente ha explicado, saben que el objeto de este procedimiento es su posible intervención en unos procesos de licitación pública que fueron adjudicados a las empresas del señor Barrabés. Mi cliente ha explicado que nunca conoció
la existencia de esos procesos de licitación pública, que nadie le pidió ninguna intervención, que por supuesto no intervino en absoluto y es más, no llegó a tener conocimiento de que habían sido adjudicados hasta que se incoa este procedimiento. Esto es lo que decía el abogado a la salida de los juzgados, pero otro de los titulares que dejó Begoña Gómez es que afirmó en sede judicial que ella no tenía ninguna intención de lucrarse respecto a los hechos que se están investigando relacionados con la cátedra y con el software. También ha explicado que el sueldo que recibía por los 2 máster anualmente eran 15.000 euros. Creo que la cantidad pone de manifiesto que no pretendía lucrarse con lo que estaba haciendo. La declaración de Begoña Gómez fue un cambio en su estrategia de defensa, ya que decidió, como estamos comentando, contestar preguntas, pero eso sí, solamente a las preguntas de su abogado. No quiso responder a las preguntas del juez, tampoco quiso responder a las acusaciones particulares que estuvieron allí presentes. Escuchamos a Luis María Pardo, abogado de Justicia Europea. Lo que ha hecho Begoña Gómez a nuestro juicio y nuestra valoración ha sido descargar en la Universidad Complutense cualquier tipo de responsabilidad. Es decir, ella cumplía aquello que se le indicaba por parte de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. Esto dijo el abogado de Justicia Europa. Por su parte, la abogada de Vox, Marta Castro, afirmó que la imputada se dejó muchas preguntas por responder. No tenemos las respuestas, ha declarado solo su abogado, pero no ha declarado nada sobre las visitas a Moncloa del rector, no ha declarado nada sobre las llamadas a todas las empresas que han patrocinado la cátedra extraordinaria, no ha declarado nada sobre las llamadas que su esposo haya podido hacer para impulsar su negocio. Es importante destacar que ayer precisamente el juez Peinado, antes de tomar la declaración como testigo a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, les informó a Vox, Hazte Oír y al abogado Begoña Gómez, que acabamos de escuchar, Antonio Camacho, que abre una pieza separada correccional disciplinaria por estas declaraciones que hicieron a la salida de Gómez tras prestar declaración. Bueno, pues cambio de estrategia por parte de la defensa de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es la tercera vez que acude ante los juzgados a declarar ante el juez y es la primera vez que declara a preguntas de su defensa, a preguntas de su abogado, pero al menos ha intentado dar explicaciones. Otra cosa es que esas explicaciones tengan o no sentido, sean o no creíbles. Para empezar, todo es culpa de la Complutense. Ella no tiene nada que ver, respondía a órdenes de la Complutense. Ella era una mandada de la Complutense. Por lo tanto, está descargando responsabilidades. Antes no había nada, no declaraba. Y ahora dice que en caso de que hubiera algo, era todo por orden directa, por mandato divino de la Universidad Complutense. Descarga responsabilidades en la universidad. Y luego dice que sobre el tema del apoyo a esos proyectos de su amigo socio Barrabés, que no conocía la licitación. Hombre, si no conoces la licitación es posible que no conozcas la licitación, pero entonces ¿para qué firmas una carta de recomendación, de apoyo a uno de esos proyectos? Si apoyas un proyecto es porque hay una licitación en marcha. O sea, es algo implícito. Y luego también ha comentado Begoña Gómez ante el juzgado, ante el juez, que no tenía ánimo de lucro. Vaya, primera noticia. Debe ser que la señora Gómez entonces trabaja por amor al arte. De gratis total, no tenía sueldo en la Complutense por su cargo en la cátedra que le concedieron a dedo, de forma excepcional, puesto que ella no es licenciada. No cobraba nada. Tampoco cobraba nada en el Instituto de Empresa. Lo hacía gratis per amore. Gratis total. Según las informaciones publicadas, bueno, entonces, ¿a qué viene esa querencia por pedir patrocinios para su máster, para sus cursos? ¿Por qué tanto interés en conseguir matrículas, en conseguir alumnos? Otra cosa es que el proyecto educativo en cuestión de la señora Gómez hubiera sido un fracaso absoluto, porque eso de la transformación social competitiva suena a chufla.
Eso no vale para nada. ¿Qué es la transformación social competitiva? Un cuento. Y el fracaso fue absoluto en ese máster. Absoluto. El número de matrículas fue ridículo. Entonces, bueno, eso de que no existió ánimo de lucro, haya cobrado más o menos, la cuestión es que algo cobró. Otra cosa diferente es que hubiera fracasado en su proyecto. En fin, al menos ha empezado a responder algunas de las preguntas que están sobre la mesa, aunque sea a preguntas única y exclusivamente de su defensa. Y estábamos, Manuel, también muy pendientes, como estábamos comentando, de la declaración de ayer de la asesora, porque compareció como testigo la asesora de Moncloa, que colaboró con Begoña Gómez en gestiones relacionadas con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de Cristina Álvarez Rodríguez, cuyo cargo oficial es el de directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Pese a ello, parte de sus tareas se han dedicado a las tareas profesionales de Begoña Gómez. La investigación abierta en el juzgado número 41 de Madrid refleja que ha intervenido activamente en la gestión de la cátedra de Gómez. ¿Qué dijo ayer? Bueno, Álvarez declaró que desde que entró a trabajar en el gobierno en 2018 lo hizo para ocuparse de la agenda de la mujer del presidente del gobierno y sus actos institucionales. Según ha trasladado la testigo, fue la propia Begoña Gómez quien, nada más llegar Pedro Sánchez a Moncloa, la llamó para decirle que tenía capacidad de tener a una persona de asesoramiento y que quería que fuese ella. Sobre un mail que envió a Real Seguros en el que pedía que continuara el patrocinio de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigía a la Complutense, Álvarez afirmó que se trató de un favor personal que le hizo a su amiga, que le hizo a Begoña Gómez. Lo que no ha sabido aclarar ante el juez es si en su contrato se especifican sus funciones concretas. Tampoco se especificó ayer ni habló del tema sobre quién firmó su nombramiento. Y otra persona además también que está imputada en este caso es el directivo del Instituto de Empresa y exconsejero de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. El juez Peinado imputó a Güemes después de negar en su declaración que se hubiera contratado a Begoña Gómez por ser la mujer de Pedro Sánchez. Según el juez, la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa declaró días antes que sí se había contratado a Begoña Gómez por ser la esposa de Pedro Sánchez. Esto es lo que, sin embargo, dijo en su declaración Juan José Güemes. Señoría, es cierto que yo di la instrucción a doña Sonsoles Gil de Antuñano de formalizar el contrato de doña Begoña Gómez, porque era su superior jerárquico y quien podía darle esa instrucción. Desde luego no se contrató a doña Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno. Las preguntas realizadas por el juez a los testigos han producido que el Partido Socialista vuelva al ataque contra los jueces. Óscar López, el ministro, acusa al juez Peinado de prevaricador y también de haber mentido, dice, en sede judicial para imputar a Güemes. Que yo empiezo a ver cosas muy preocupantes. Hemos conocido una información hoy en relación con la instrucción del juez Peinado que es muy preocupante. A mí me preocupa mucho, oiga, me preocupa mucho por los derechos de los ciudadanos de este país. Es que lo que hemos conocido hoy del señor Peinado es claramente prevaricador. Es que el señor Peinado ha mentido en sede judicial, él, y ha utilizado una mentira para imputar a otra persona. Es que estamos conociendo cosas que son muy, muy preocupantes, oiga. Y otro de los protagonistas de esta semana ha sido también otro imputado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. García Ortiz, imputado por posible revelación de secretos en la causa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha informado por carta al Senado de que no va a acudir para dar explicaciones en esta Cámara sobre los escándalos que le rodean, al menos dice durante el actual periodo de sesiones. Todo ello pese a que tiene varios días libres en los que sí que podría acudir perfectamente. Además, este jueves hemos conocido un nuevo informe de la Guardia Civil que señala que el email que se filtró con datos privados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo en Moncloa antes de ser filtrado a los medios de comunicación. Es un informe de 32 páginas. Se cita en ese informe al que fue secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès, que envió mensajes a Juan Lobato. También en el informe se cita a Iona Antolín, entonces director de comunicación del Partido Socialista y que actualmente, lo comentamos aquí el otro día en el programa, en la Trinchera de Llamas, acaba de ser nombrado secretario de Estado de Comunicación en Moncloa. Pero hay más nombres que aparecen en el informe. Otro es el de Pilar Sánchez Acera, entonces jefe de gabinete
gabinete de Óscar López, que a su vez era jefe de gabinete del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sánchez Acera fue quien envió el mail a Juan Lobato con los datos del novio de Ayuso. Es decir, la Guardia Civil considera que todas estas personas que estamos comentando, o bien del gobierno o bien del Partido Socialista, tuvieron acceso al mail con los datos privados de González Amador antes de que fuera publicado en los medios de comunicación. Hace unos días, Juan Lobato fue al notario, cabe recordar, para dejar constancia de dónde sale el mail que él enseñó en la Asamblea de Madrid, los mensajes por WhatsApp que él recibió. Concedió una entrevista a Antena 3 y así se explicó. Si en un futuro, una vez abierto el procedimiento en el Supremo, se pregunta a Moncloa y cuando le dicen a Moncloa, ¿se mandó a alguien este documento? Y sí, se le mandó a Juan Lobato. Yo necesito poder acreditar que a mí me llega no por el fiscal general del Estado, sino por Moncloa, y que yo pregunto en 2 ocasiones y en una tercera digo, esto no va a parecer que vende de la Fiscalía, ¿de dónde viene? Bueno, hagamos el recorrido del famoso mail, que es de lo que se está investigando. Un mail privado entre la defensa, entre un abogado, de una persona particular, de cualquiera, valdría para cualquiera, pero de una persona particular, que casualmente es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y el fiscal, en un procedimiento, es filtrado. Pero esa documentación tan solo obraba por parte de la defensa y por parte de la Fiscalía. Ese documento privado, ese mail privado, lo tenía la Fiscalía. Cuando la Fiscalía se enteran que la persona en cuestión que está siendo investigada por un presunto fraude fiscal es la pareja de Ayuso, automáticamente se aprieta el botón de alerta y se pide información. La fiscal jefe de Madrid, a su vez, solicita toda la información, todos los correos sobre la cuestión. Y también se entera el fiscal general. El fiscal general accede también a ese correo. ¿Y esa información a dónde va? Pues lo que hemos descubierto ahora, en base a la investigación de la UCO, de la Guardia Civil, es que esa información, esos correos privados, llegaron a Moncloa. Llegaron a Moncloa. Llegaron al Partido Socialista, a altos cargos del Partido Socialista y altos cargos de Moncloa. Al gabinete de Moncloa, concretamente. Y esa información se pasa a Juan Lobato, entonces líder del PSOE madrileño. ¿Para qué? Para hacerle daño a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hasta el momento, la investigación no revela que esa información, ese correo electrónico, estuviera en manos de la prensa antes de que estuviera en manos de Moncloa. Lo que demuestra la Guardia Civil en este informe es que ese correo electrónico privado que se filtra estaba en manos de la Fiscalía y también del fiscal general del Estado, investigado por un delito muy grave como la revelación de secretos, y estaba en manos de Moncloa. Y de ahí pasa Lobato y pasa la prensa. Pero aquí los tiempos son muy importantes. ¿Quién tiene qué y cuándo? Lo tiene la Fiscalía, lo tiene el fiscal general, lo tiene Moncloa, lo tiene el PSOE, lo tiene Juan Lobato. Y en base a la investigación, solo después, lo tiene la prensa. Asco es poco lo que está pasando en este país. Asco es poco. Entre otras cosas porque hay un fiscal general del Estado investigado por revelación de secretos, que es un principio esencial. La privacidad en cualquier procedimiento es esencial para garantizar el derecho a la legítima defensa. Y aquí el fiscal general del Estado está siendo investigado por este delito y aquí no dimite a nadie. Y no ha sido el móvil de Juan Lobato el único dispositivo que la Guardia Civil ha analizado, porque también han tenido acceso
al móvil esta semana del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz. Los agentes destacan que han encontrado, dicen literalmente, 0 mensajes en ese dispositivo móvil entre el 8 y el 14 de marzo, que es justamente el periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación por fraude del novio de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía, que ha dicho, ha intentado justificar este hecho diciendo que de forma habitual se borran mensajes por seguridad. Eso dice la Fiscalía. Pero aquí resulta interesante recordar el momento en el que el fiscal Salvador Biada vio a Álvaro García Ortiz y a Pilar Rodríguez revisando un teléfono móvil el día en el que la Guardia Civil estaba realizando un registro en el despacho de García Ortiz. Vamos a recordar lo que dijo Salvador Biada en Onda Cero. Y les veo a los dos solos, rodeados, por supuesto, de policías que estaban haciendo su trabajo, sin abogado que estuviera al lado del investigado, mirando ambos un móvil. Y dice, bueno, ¿esto qué importancia tiene? Y dice, hombre, pues la tiene. Cualquier fiscal que ha estado en la trinchera, por así decirlo, sabe que hay ciertas reglas que no se deben violentar. Supongamos, es un decir, que el fiscal en esta indagación que pudieron hacer del móvil, que yo no sé de quién era, pero supongamos que hubiera descubierto ella algo que hubiera afectado a lo que tiene que ser su posición en el proceso. La posición es imposible, porque ella en ese caso no puede utilizar eso porque no estaba el abogado delante, tiene que estar el abogado delante, que tiene que estar previendo estas cosas. Bueno, y precisamente se ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a estos hechos, a este informe de la Guardia Civil que dice que no hay mensajes, que hay 0 mensajes en el móvil del fiscal general. Dice Sánchez que esto lo que demuestra es que no hay caso y además dice que hay que pedir disculpas al fiscal general del Estado. Sobre los informes de la UCO y tal. Bueno, ¿qué quiere que le diga? O sea, horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? Estas declaraciones han indignado a la oposición, por ejemplo, a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Que tenemos a un presidente del Gobierno que actúa de manera cobarde. Desde Bruselas anoche aplaudió una operación de Estado contra un rival político, aplaudió que el fiscal general del Estado borrara pruebas que presuntamente ha cometido, graves delitos, se ríe de la Guardia Civil y después vuelve a arremeter contra un presidente autonómico, contra un adversario político, de esa manera cobarde y falsa. Y a estas alturas vuelvo a pensar que este hombre, que el presidente del Gobierno de nuestro país, ha enloquecido. Señor Sánchez, usted debe dimitir. Como decimos, la realidad es que sí hubo un intercambio de mensajes. Libertad Digital ha publicado en nuestro periódico En la Red los 12 intercambios de mensajería instantánea entre Pilar Rodríguez y Álvaro García Ortiz que la Guardia Civil no ha podido hallar en el teléfono del fiscal general, pero que sí localizaron en el móvil de la fiscal jefe provincial de Madrid. Es decir, no estaban en el teléfono de uno, pero sí en el teléfono del otro. Según fuentes del Ministerio Público, García Ortiz sí borró esos mensajes, pero como decimos, justifican la actuación en el cumplimiento de una instrucción emitida en el año 2019 sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal y por eso de vez en cuando se borran los mensajes. La realidad es que supone una destrucción de pruebas y precisamente esto decían los miembros del Gobierno sobre la destrucción de pruebas. Este Gobierno y este partido, señoría, lo que no va a hacer es destruir a martillazos las pruebas requeridas por los jueces. Lo que usted puede tener la absoluta certeza es que el Partido Socialista no va a destrozar a martillazos ninguna prueba en ningún procedimiento judicial. En años pasados se obstruía la colaboración con la justicia y se rompía a martillazos los discos duros de los ordenadores. Cuando unos tienen un caso de corrupción, se dedican a destruir las pruebas que les pide un juez a martillazos. Si hubiéramos querido ocultar algo, igual hubiéramos hecho lo que hacían gobiernos no muy lejanos, que destruían pruebas a martillazos. El Partido Popular rompe a martillazos ordenadores. Un partido gangrenado y capaz de todo. Capaz de destruir sus pruebas o las pruebas de sus fechorías a martillazos.
Bueno, y vamos con más asuntos porque este miércoles hemos vivido en el Congreso de los Diputados la última sesión de control al Gobierno del año. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reprochó a Pedro Sánchez que se haga la víctima frente a los jueces. Por su parte, Pedro Sánchez criticó al líder popular por no hacer propuestas, dice, en temas de vivienda, educación o sanidad, y también le reprochó su pasado a Feijóo con la fotografía con el narcotraficante Marcial Dorado. Vamos a escuchar la crónica parlamentaria de todo lo que sucedió el pasado miércoles. Jesús Úbeda, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Feijóo vive instalado en un UI, en un casi por el que se termina escabullendo hábil y vilmente el marido de una mujer imputada por tráfico de influencias, 1, 2, corrupción en los negocios, 3, intrusismo laboral y 4, apropiación indebida. Una mujer que, en las inmediaciones lejanas, disculpen el oxímoron, pero ya saben del vasto y obsceno dispositivo policial desplegado de los juzgados de Plaza de Castilla, era aclamada este miércoles a los gritos de «Sí, sí, sí, Begoña ya está aquí» y «Begoña a prisión». Al líder de la oposición no le entra en la sesera la idea de que, por ahora, mañana ya se verá, Ábalos, Koldo, Santos Cerdán no son más que carne de gambito, meros peones sacrificables. Que la clave, el jaque que puede decidir la partida, pasa por la reina, o sea, por la presidenta del gobierno según Pachi López. En la sesión de control, el alfa genovés movió ficha, mencionó la declaración de la esposísima, mas no concluyó la jugada. No dijo explícitamente que quien declaraba era la esposísima ni un con la herida. Hay otra declaración por 4 delitos en los juzgados de la Plaza de Castilla, donde probablemente tampoco se contestará nada. ¿Quién es la declarante? ¿Cuáles son esos delitos? Que adivine el respetable. Feijóo se adornó ofreciendo con retranca una panorámica de los escándalos de corrupción que afectan al gobierno. Ábalos, Koldo, Santos Cerdán. Aldama, Jessica, las otras señoritas y el fiscal general del Estado. El borrado de los ERES, otra vez Delcy, su hermano, su mujer y la asesora de Moncloa. Este es su balance del 2024. 12 meses, 12 causas. Y pensar que hace años creíamos que usted solo tenía el problema de su tesis doctoral. ¿Cuánto hubiera mejorado el presidente del PP si hubiera comenzado por aquí y, acto seguido, hubiera incidido en la noticia con la que habría entonces libertad digital? Sánchez, por su parte, le respondió como aburrido y ausente, que si la foto con Marcial Dorado, que si hay una amplísima mayoría de jueces que son la leche, que si el bulo, etc. De similar modo se ventiló a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, quien pronunció una frase ininteligible, un desafío a las matemáticas. La botella medio vacía es más del 50%. A ver si a ustedes les sale la cuenta. Cuca Gamarra sí que atacó a la vicepresidenta en donde más duele. ¿No le parece a usted demasiada casualidad que Aldama, Koldo y su jefe de gabinete coincidan en el mismo bar en Madrid? Lo dijo ayer Koldo en el Tribunal Supremo. Sí, con la de bares que hay. Casi 30.000, señora Montero. María Jesús Montero, previsible y escocidilla. Pongo la mano en el fuego por mi director de gabinete. Son bulos, son mentira, falso. Lo que dijo el señor Aldama y lo que dicen ustedes. Félix Bolaños, por su parte, le deseó felices fiestas a Esther Muñoz, réplica de la diputada popular, la mejor parlamentaria de la oposición este miércoles. Señor ministro, feliz Navidad, que parece que les da un poco de alergia. El Ramadán bien que lo felicitan. Y estamos en Navidad, ¿no? Felices fiestas. Muñoz aplicó una lógica imbatible. Lo que pasa es que, ¿acaso importa la lógica a estas alturas del relato? Porque si el señor Aldama es un delincuente confeso, según ustedes serán los facilitadores del delincuente confeso, señor Bolaños. En fin, feliz Navidad, trinchericos. Gracias, Jesús, y nos vamos también a en clave internacional fuera de nuestras fronteras, porque hemos hablado antes de Alemania, de ese atentado, pero también recordamos que hay un nuevo episodio de inestabilidad política en el Parlamento Europeo, que ahora vamos a ver, ¿no, Manuel? Antes de abordar la inestabilidad política en Alemania, hacemos una pequeñísima pausa y regresamos. Porque en Alemania, inestabilidad política y adelanto electoral, Javi. Sí, a la moción de censura y restitución del primer ministro francés también se suma ahora la derrota del canciller alemán tras perder la cuestión de confianza en el Parlamento. La coalición tripartita en Alemania, conformada por socialdemócratas, verdes y liberales, comenzó a resquebrajarse en noviembre tras la destitución del ministro de Finanzas liberal. Las tensiones internas y las diferencias políticas en materia económica y energética han sido un continuo quebradero de cabeza para la conocida como coalición semáforo. Finalmente, estas tensiones se han traducido en 394 votos en contra de Olaf Scholz en Alemania.
Tarjetas de voto presentadas 717, votos a favor 207, votos en contra 394, abstenciones 116. La moción del canciller federal Olaf Scholz no alcanzó la mayoría necesaria de al menos 367 votos a favor. La caída del gobierno abre un nuevo escenario electoral en Alemania. Va a ser el próximo 23 de febrero. Socialdemócratas, verdes y liberales lucharán por ver quién se ha visto menos perjudicado por la caída de esta coalición. La economía alemana está destinada a ser el foco primordial de la campaña electoral, aunque la cuestión migratoria y la ayuda militar a Ucrania también van a ser temas importantes en las elecciones debido al crecimiento del partido considerado ultraderecha, Alternativa para Alemania. Bueno, y llegados a este punto, vamos a hablar con el mayor conocedor, o uno de los mayores conocedores de todas las corruptelas que asedian al Partido Socialista, nuestro compañero responsable de Tribunales de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Bueno, tenemos muchos asuntos encima de la mesa, pero a mí me gustaría concretar en dos. En primer lugar, la declaración de Begoña Gómez, finalmente, ante el juez Peinado, finalmente ha declarado. Hay cambio de estrategia en la defensa de la mujer del presidente del gobierno, ¿no, Miguel Ángel? Pues sí, la verdad es que fue toda una sorpresa porque hasta ahora había sido citada con esta, era las 3 veces las que había sido citada Begoña Gómez en calidad de investigada por el titular del juzgado de instrucción número 41 en Madrid, Juan Carlos Peinado. En las 2 primeras no quiso declarar, no abrió la boca, directamente dijo que se acogía a su derecho de no declarar, y en esta tercera ocasión pues esperaba que siguiera esta misma línea. Sin embargo, pues sorprendió a todos cuando decidió declarar, pero eso sí, una declaración en la cual solamente iba a contestar las preguntas de su abogado, con lo cual pues era una comparecencia que tenía ya preparadísima desde hace muchísimo tiempo. Solamente contestó a su abogado, por lo tanto pues ni respondía al juez. El fiscal no suele hacer preguntas en el caso de Begoña Gómez porque actúa más como abogado defensor que como otra cosa, y por supuesto tampoco respondería a las preguntas de las acusaciones populares. A su abogado obviamente pues la treintena de preguntas que le formuló las respondió, y lo que fue haciendo básicamente pues es desmentir todos y cada uno de los indicios delictivos que pesan contra ella, negar absolutamente todo, negar por ejemplo que ella interviniera en la adjudicación de contratos a su amigo empresario Juan Carlos Barrabés, negar que tuviera ánimo de lucro en todo lo referente al software de la Complutense y a la Cátedra de Transformación Social Competitiva. También dijo que ella pues firmó esas prescripciones técnicas, ese pliego de prescripciones técnicas del software por el cual es investigada por intrusismo profesional por indicación de la Complutense. Incluso pues llegó a decir que las famosas cartas de recomendación que envió a Juan Carlos Barrabés eran cartas de modelo que la Complutense le dijo que firmara para apoyar el proyecto, que no al empresario Barrabés. Un matiz, la verdad es que bastante sorprendente. Hombre, la mujer del presidente es que trabaja por amor al arte, a diferencia del resto de españoles, del resto de mortales. Ella está por encima del bien y del mal. Ella trabaja porque le gusta trabajar, sin remuneración alguna. Y luego, por otro lado, descarga responsabilidad. Ella no es responsable de nada. Todo esto es cuestión de la Universidad Complutense. Casualmente la Complutense no está muy contenta, me da la sensación, con la actitud de la señora Gómez. Segundo asunto que me gustaría comentar contigo, Miguel Ángel, porque esto sí que ha sido una bomba nuclear lo que ha pasado en las últimas horas, porque el fiscal general del Estado ha borrado todo su móvil, los mensajes en las fechas claves en las que, se filtró ese documento privado a Juan Lobato, a los medios de comunicación, etcétera, ese documento privado entre la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía. Esto, Miguel Ángel, ¿esto es normal que el fiscal general del Estado haya borrado esos mensajes? Mensajes que, por cierto, constan, algunos de ellos en la investigación y también en el móvil de otra de las personas investigadas, que es la fiscal jefe de Madrid. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es un auténtico escandalazo lo del fiscal general del Estado, y yo creo que más allá de los mensajes cabe hacerse otra pregunta, y es
a quién estaba protegiendo el fiscal general del Estado. Y digo esto por lo que acabas tú de mencionar. Es decir, los mensajes que le incriminan a él ya están recogidos en el sumario, en informes de la UCO, gracias pues a que se analizó el teléfono móvil de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y también se aportaron mensajes por parte de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que fue la que se negó a difundir la nota de prensa con el famoso ese mensaje que le escribió García Ortiz de que hay que imponerse en el relato, hay que ganar el relato. Con lo cual, digamos que los mensajes más sensibles para este caso que incriminan al fiscal general del Estado ya formaban parte del sumario. Y yo ahí dejo la pregunta, ¿para qué o por qué ha decidido borrar su teléfono móvil? Un borrado que es una evidencia, que es un hecho, a pesar de lo cual, pues a mí me parece increíble como algunos medios de comunicación les cuesta decir que el fiscal general del Estado ha borrado su teléfono móvil. Obviamente, en el momento en el que la UCO coge su teléfono y encuentra 0 mensajes de cualquier sistema de mensajería instantánea entre el 8 y el 14 de marzo, cuyos mensajes ya están recogidos en otros informes de fiscales que los han recibido, yo no entiendo pues que haya algunos medios de comunicación haciendo malabares para decir que la Guardia Civil no ha encontrado mensajes que incriminen al fiscal general en su móvil, porque obviamente los ha borrado. O sea, que es que no tiene ningún sentido. Pero esto, pues por poner un ejemplo muy gráfico, Manuel, es como cuando encuentran que un presunto asesino pues ha echado lejía en el escenario del crimen. Pues obviamente es algo que lo único que supone es una carga incriminatoria más contra esa persona. ¿Por qué ha echado lejía en el suelo? ¿Qué tenía que ocultar? Pues esto es lo mismo. ¿Por qué ha borrado el teléfono móvil Álvaro García Ortiz? Y ya digo, pues obviamente no se puede descartar que ahora el Tribunal Supremo pues inicie nuevas diligencias con el objetivo de intentar a lo mejor recuperar algunos mensajes, pero a mí me parece que este aspecto sería algo más secundario, porque yo creo que los mensajes que más le incriminan ya forman parte del sumario. Desde luego también habría que esclarecer el supuesto protocolo de seguridad de la Fiscalía por el cual pues se borraron esos mensajes. La verdad es que el símil no puede ser más acertado, Miguel Ángel. Limpié las manchas de sangre en el baño. Soy inocente, señoría. No hay pruebas. Soy inocente. Las limpié. No queda ni rastro. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Seguiremos muy de cerca todo lo que pase, porque la verdad es que la intensidad a nivel de información judicial por culpa de estos casos de corrupción pues va a seguir en el tiempo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Fuerte abrazo. Un abrazo fuerte, Manuel. Bueno, llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos al tiempo de tertulia.